Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos con el tema de estática y nos estamos enfocando en lo que serían las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio prácticamente son dos, las cuales se dice deben de cumplir para que un cuerpo esté en equilibrio. La primera de estas condiciones me dice que la suma algebraica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en cualquier dirección es igual a cero. Es decir, vamos a tener fuerzas que actúan tanto en Y como en X. Al sumar aquellas que se encuentran en X, pues estas van a ser igual a cero. Lo mismo aquellas fuerzas que trabajan en Y, su sumatoria es igual a cero. También en esta condición o en esta primera condición de equilibrio se trabajan los componentes en X, que sería la fuerza por coseno del ángulo, y los componentes en Y, que sería la fuerza por seno del ángulo. Al cumplir esta condición de equilibrio me dice que no hay desplazamiento vertical ni horizontal. La segunda condición de equilibrio aquí nos habla de lo que son los momentos. Me dice la suma algebraica de los momentos de las fuerzas con respecto a un giro, a su giro en sentido del reloj va a ser igual a la suma de momentos en sentido opuesto. Es decir, aquí la sumatoria de los momentos también va a ser igual a cero. Al cumplir con esta condición, bueno, pues vamos o podemos determinar que no hay giros en el cuerpo. Nuestro ejercicio que nos dice hay que obtener las fuerzas de tensión, en este caso de los cables que sostienen un cuerpo. Bien importante, analizamos o vemos cuál es nuestro sistema. En este caso sabemos que es un cuerpo con un peso de 2000 newtons, el cual está sujetado a 12 cables, las cuales se genera una tensión 1, y tensión 2. Y también vemos que aquí se cuenta con un ángulo o cada una con un respectivo ángulo de 60 y 30 grados respectivamente. ¿Sí? El peso sabemos que la tensión es hacia abajo. En cuestión de los cables, la tensión es hacia arriba. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué? Para determinar cómo se comportan estas fuerzas. Es bien importante realizar este diagrama. ¿Para qué? Vamos sobre todo determinar el signo y cómo están actuando estas fuerzas o estas tensiones. Esto es muy importante. ¿Sí? Podemos hacerlo aquí dentro de nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo sistema, o yo en este caso lo voy a hacer en lo que sería voy a trazar lo que serían mis ejes de coordenadas. Ven, aquí trazo mis ejes de coordenadas, tanto Y como X, y voy a ir trazando cada una de estas tensiones, en este caso, y peso que me están estableciendo. El primer elemento que coloco es la tensión 1. Esa tensión 1 que dijimos va hacia arriba y que se forma, ¿sí? Va a formarse un ángulo. En este caso, un ángulo es el que se forma aquí en esta tensión. Ahorita vamos a ver lo de los ángulos. Solamente estoy graficando. Mi segunda tensión o la tensión 2, vemos que también está conformada aquí a partir del origen, es nuestra tensión 2, la estoy prácticamente graficando de igual manera como no lo están representando en el sistema. Entonces aquí también estoy viendo que esta tensión 2 va a tener cierto grado de inclinación y nuestro tercer elemento que sería el peso va hacia abajo, va sobre el eje de las y este se representa o lo vamos a representar como W. Estas serían las tensiones y el peso que están afectando, en este caso, o que están actuando sobre mi sistema. Aquí vemos que tanto tensión 1 como tensión 2, les decía, tienen cierto grado de inclinación. Por lo tanto, vemos que voy a trabajar para tensión 1, mi componente en X y mis componentes en Y para poder yo determinar el valor de esta tensión. Lo mismo para tensión 2, voy a trabajar mi tensión 2X, que serían mis componentes en X y mis componentes en Y. Eso es bien importante. En W1 no estamos trabajando componentes, solamente cuando tengo nuestras tensiones o alguno de nuestros elementos tiene cierto grado de inclinación, tenemos que trabajar estos componentes, ¿sí? Y deseamos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar o determinar ahorita los ángulos precisamente de cada una de estas tensiones. Es bien importante recordar aquí la parte de ángulos alternos o internos. ¿Por qué? Vean los ángulos que me están dando. Es uno de 60 y otro de 30 grados. Sin embargo, nosotros no requerimos estos ángulos. Esos ángulos no son los que vamos a trabajar. Me van a servir, sí, pero no son los que vamos a trabajar. Vean qué voy a hacer. Aquí vean, me vengo aquí a mi sistema y estoy colocando una línea o me voy a imaginar que tengo una línea aquí. Estoy trazando esta línea
Y como decíamos, por el tema de ángulos alternos e internos, resulta que vean, este ángulo de 60 grados es igual a este de acá, a este de 60 grados. Y lo mismo, tengo este ángulo de 30 grados y por el mismo tema de ángulos alternos e internos, pues resulta que este ángulo va a ser igual a esto. Es bien importante identificar. No crean que los ángulos que nos están dando aquí los vamos a trabajar. Sí, el valor, vamos a decir, es el mismo, pero vean por qué estamos trabajando ese valor, por este tema de ángulos alternos e internos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo mi primer ángulo de tensión 1, y ya sé que este ángulo va a ser el mismo que se va a formar acá. Entonces, aquí ahora sí, este que se forma aquí, que ya no estoy colocando, va a ser exactamente este que coloco acá, y ahora sí digo, es de 60 grados. Lo mismo para tensión 2, tengo un ángulo, y decimos, el ángulo que me dieron fue este superior. Sin embargo, por ángulos alternos internos, sé que este que se forma aquí con respecto a X es igual a 30 grados. Entonces colocamos el ángulo. Pero vean que es por el tema de los ángulos alternos internos. Por eso tengo que identificar y establecer el valor de cada uno de estos ángulos. Ahora sí ya tengo mis componentes, tengo mis tensiones y tengo mis ángulos. Vamos entonces a trabajar la primera condición de equilibrio, que es prácticamente con la que vamos a trabajar en este ejercicio. Me dice la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Vamos a trabajar ya, enfocarnos a nuestro diagrama de cuerpo libre y decimos que para en este caso, la sumatoria de las fuerzas en X, acuérdense, las fuerzas que están actuando aquí en mi eje de las X. ¿Quiénes están actuando? Tengo una tensión 1 y una tensión 2 y les decía, para estas tensiones vamos a trabajar un componente en X1 y un componente en X2. Bien importante, este componente en X va hacia la derecha, es positivo. Este componente 1X va hacia la izquierda, va a ser negativo. Entonces decimos, la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a la tensión 2X positivo menos la tensión 1X, que va a ser, en este caso, pues es negativo. Y esto va a ser igual a 0. Bien importante, por eso, colocarlos de forma correcta para definir cuál es su signo, su sentido, y de esta manera el signo. Podemos decir, hay que ir simplificando, que la tensión del componente 2X menos la tensión del componente 1X es igual a 0, y puedo despejar o igualar este menos tensión 1X, lo paso del otro lado como positivo y me queda la tensión 2X es igual a la tensión de 1X. Ahora, ¿cuál o cómo puedo representar estas tensiones? Me voy a ir a lo que son las razones trigonométricas, donde sabemos que, vamos a decir, si estoy trabajando en X, me dice que mi componente en X, que es lo que estoy trabajando, va a ser igual a la fuerza. Nosotros vamos a hablar de la tensión por coseno del ángulo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que para mi tensión 2X va a ser igual a la tensión 2 por el coseno de 30 grados. Vean que estoy trabajando esta tensión 2, por lo tanto, este es el ángulo de 30 grados. Ahora para tensión 1X, me voy del otro lado, es la tensión 1 y este es mi componente en X y este es el ángulo de 60 grados. Entonces decimos tensión 1X es igual a tensión 1 por coseno de 60 grados. Vean cómo ya obtuve esa igualdad. Ahora puedo decir, ya no voy a decir tensión de componente 2X es igual a tensión de componente 1X. No, puedo decir que la tensión 2 coseno de 30 grados es igual a la tensión 1 coseno de 60 grados. Vamos a ir simplificando. Vean ahora aquí, ¿qué hago? Despejo. Tensión 2 va a ser igual a que este coseno de 30 grados estaba multiplicando, pasa dividiendo, y me queda tensión 1 por coseno de 60 grados entre coseno de 30 grados. Vamos ahora a obtener ese coseno tanto de 60 como de 30 grados. En este caso, ¿qué es lo que me están, o qué valor estamos obteniendo? Coseno de 60 grados es 0.5 y coseno de 30 grados es 0.8660. Si dividimos 0.5 entre 0.8660, esto va a ser igual a
tensión 2 igual a tensión 1 por 0.5773. Vean que ya simplifiqué lo más que pude. ¿Puedo seguir simplificando o no? Porque no conozco el valor de la tensión 1. De hecho, es una de mis variables que me están solicitando. Entonces, me voy a ir con mis componentes o mis fuerzas en Y. Ya trabajé en X, ahora vamos en Y. ¿Qué voy a hacer? Ahora me voy a fijar quién está actuando aquí en Y. Acuérdense. Ajá. ¿Quién es la primera que está actuando? Es la tensión 2Y. Esta la vamos a hacer paralelo. Sabemos que es parte de mi eje de las Y va hacia arriba. Por eso aparece como positivo. Tengo una tensión 1Y, ajá, que también va a ser positivo. ¿Por qué? Porque está hacia arriba y sabemos que para Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Por lo tanto, el peso que también está sobre el eje de la Y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Recuerden, vamos a respetar en este caso el signo dependiendo en qué, vamos a decir, en qué eje o en qué dirección se estén comportando. Y esto pues va a ser igual a 0. Vamos a simplificar y decimos tensión T2Y más T1Y menos el peso va a ser igual a 0. Ajá. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Hay que ir, vamos a decir, representando cada uno de nuestros elementos. Ajá. Y bueno, primero decimos que el peso me están diciendo que es igual a 2000 newtons. Ya tengo un valor. Ajá. ¿Y qué voy a hacer con tensión 2Y y tensión 1Y? Me vuelvo a regresar a mis razones trigonométricas y vean, cuando estoy trabajando mis componentes en Y, esto va a ser igual a la tensión, para nuestro caso, por seno del ángulo. Es decir, tensión 1Y va a ser igual a tensión 1 por seno de 60 grados. Ajá. Y para tensión 2Y va a ser igual a tensión 2 por seno, pero ahora de 30 grados. Entonces, yo puedo ya ahora sustituir por su igualdad. ¿Y cómo nos queda la expresión? Tensión 2 de seno de 30 grados más tensión 1 seno de 60 grados menos 2000 es igual a 0. Vamos a ir simplificando. Ajá. Y este menos 2000 pasa del otro lado como 2000. Ahora decimos tensión 2 por seno de 30 grados más tensión 1 por seno de 60 grados es igual a 2000. Ajá. Pero vean, ¿puedo seguir simplificando? Sí. Aquí, ¿qué pasa? Tengo una tensión 2 y una tensión 1. Vamos a decir que tengo dos incógnitas. Nunca voy a poder resolver la ecuación por tener dos incógnitas. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué habíamos dicho? Aquí cuando trabajamos las fuerzas en X, determinamos que la tensión 2 es igual a tensión 1 por 0.5773. Es decir, puedo sustituir la tensión 2 por su igualdad. ¿Para qué? Vean cómo nos quedaría. En este caso, primero obtengo los ángulos, seno de 30 grados es 0.5, seno de 60 grados es 0.8660. Y ahora sí sustituimos. Tensión 2 va a ser tensión 1 por 0.5773. Esta tensión 2 es igual a esto y lo estoy sustituyendo. Ajá. Todo lo demás queda igual. ¿Por qué lo estamos sustituyendo? Vean que aquí tengo dos variables, T2 y T1. Tensión 2 y tensión 1. Al sustituir tensión 2 por su igualdad, vean que ahora voy a tener tensión 1 y tensión 1. Voy a tener una sola variable o una sola incógnita y ahora sí vamos a poder despejar. Vamos simplificando nuevamente, multiplico 0.5773 por 0.5 y me da 0.2886 de tensión 1. Ahora ven aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar tensión 1 más tensión 1, ajá, y esto va a ser igual a 1.1546, es decir, 0.2886 más 0.8660 me daría 1.1546 de tensión 1. ¿Por qué puedo sumar? Porque las dos son tensión 1, ¿ah? Es la misma variable, se puede sumar. Esto va a ser igual a 2000. Ahora sí, despejo tensión 1 y tensión 1 va a ser igual a 2000 entre 1.546. Dividimos y ven, la tensión 1 va a ser igual a 1732.2 newtons. Ya tengo el valor de esta fuerza de tensión. ¿Qué voy a hacer con esa tensión 1? Me regreso y puedo sustituir en mi ecuación. Quedamos que tensión 2 es igual a tensión 1 por 0.5773. Sustituyo, ya sé que tensión 1 es igual a 1732.2 por 0.5773. Multiplicamos
y la tensión 2 va a ser igual a 1000 newtons. Vean que de esta manera obtenemos la tensión de los dos cables, tanto tensión 1 como tensión 2.